Sentí muy fuerte que tenía que estar para mí misma y relajarme y tratar de volver o a encontrar un buen equilibrio. Imaginen esto. Agneta Fältskog, en su cocina iluminada por el sol en la Suecia rural. Un disco girando suavemente de fondo, con los ojos cerrados mientras escucha. No solo la melodía, sino el recuerdo. Ha vivido etapas iluminadas por el brillo y habitaciones pesadas de silencio. Conoce la fama, el desamor y el dolor de la nostalgia. Y a través de todo esto, ciertas voces la han seguido, la han consolado, la han desafiado, la han sanado. Estos son los 6 músicos que Agneta ha apreciado silenciosamente, no solo por su fama, sino por la forma en que la hicieron sentir. Primero, la voz que hizo eco de su propio anhelo, Karen Carpenter. Nunca se conocieron, pero Agneta siempre sintió una extraña y casi inquietante afinidad con Karen. Ambas mujeres eran conocidas por sus voces prístinas, tan limpias que podían cortar el ruido como una hoja a través de la seda. Pero debajo de esa perfección técnica, yacía algo más oscuro. Un dolor, un miedo, una silenciosa tristeza envuelta en canción. Ambas mujeres ocultaban el dolor detrás de un exterior pulido, interpretando la alegría para millones mientras llevaban tormentas internas. Cuando Agneta escuchó por primera vez Superstar, estaba sentada sola en un camerino después del espectáculo con el rímel aún fresco. Los acordes de apertura la detuvieron en seco. Sintió como si un espejo hubiera sido colocado frente a su corazón. Había una quietud en la voz de Karen que hizo que Agneta se detuviera a mitad de la respiración, como si alguien finalmente hubiera puesto melodía a la soledad que no podía explicar. Ella ponía noche a los Carpenters tarde en la noche en habitaciones de hotel, después de los shows de ABBA, cuando los aplausos se habían desvanecido y el silencio se insinuaba. Cuando las luces se apagaban y el mundo dejaba de exigir, la voz de Karen se convertía me convertí en una compañera, un bálsamo, un suave eco en la tranquilidad. Para Agneta, Karen no era solo una cantante, era un alma gemela, alguien que sabía lo que era ser vista, pero nunca sentirse realmente. Alguien que podía cantar las notas más bonitas mientras suplicaba silenciosamente que la entendieran. Luego, vino un hombre cuya composición se sentía como poesía, cosida a la melodía, Paul Simon. Agneta a menudo describía el trabajo de Simon como consuelo vestido de complejidad. Sus letras la hacían sentir comprendida, especialmente cuando las palabras bailaban entre el amor y la soledad, entre el anhelo y la rendición. Admiraba cómo podía decir tanto con tan poco y cómo sus canciones nunca forzaban una emoción. La invitaban suavemente, como un viejo amigo en la puerta. Durante sus momentos más introspectivos, Agneta escuchaba Still Crazy, After All These Years o Hearts and Bones, y sentía como si Paul hubiera escrito esas canciones en una habitación en la que ella había estado alguna vez. Había una especie de dolor en su voz que se sentía familiar, casi familiar. Una vez se cruzaron en una gala a finales de los 80, rodeados de copas de champán y cortinas de terciopelo. Algo no estaba como debía estar. Así que tuve que tomar algunas lecciones para recordar cómo respirar y para usar mi voz de una buena manera. Agneta se acercó tímidamente, con el corazón latiendo con fuerza, y felicitó su trabajo en solitario. Él sonrió con una suavidad sorprendente. Asintió y dijo: «Conozco tu voz». Ese momento se quedó con ella, no solo porque la reconoció, sino porque la escuchó. En ese breve intercambio,
Se sintió vista de una manera que la fama nunca le proporcionó. Guardó sus álbumes cerca, no solo por la música, sino por la forma en que parecían narrar sentimientos que aún no había puesto en palabras. Paul Simon no solo escribió canciones, abrió ventanas al alma, y Agnetha encontró un hogar tranquilo en la brisa que las atravesaba. Y luego el alma salvaje que una vez la hizo reír a través de las lágrimas. Freddie Mercury. Agnetha no lo conocía bien, pero nunca olvidó la energía que irradiaba en una fiesta posterior en Múnich. Freddie se le había acercado, le tomó la mano con un estilo teatral y le dijo: «Eres la razón por la que las baladas siguen importando». Fue audaz, fue sincero, y ella le creyó, no por las palabras, sino por la calidez en sus ojos cuando las dijo. Ese momento quedó grabado en su memoria como una instantánea de un sueño. Rodeados de risas y ruido, permanecieron de pie durante unos minutos en un raro bolsillo de suavidad. Freddie la hizo reír. Reír de verdad, algo que no había hecho en semanas. La molestó suavemente. Cantó una línea de Dancing Queen desafinada y se alejó girando como un cometa. Admiraba cómo Freddie vivía plenamente, sin miedo, sin pedir permiso. Era color en una habitación en escala de grises, y en su forma silenciosa, Agnetha a menudo envidiaba eso. Vio en él una versión de sí misma que a veces deseaba que existiera. Una mujer que no temía a todas las miradas en la habitación. Años más tarde, diría: Love of My Life de Queen se sentía como una canción que deseaba haber escrito. Tenía el mismo dolor, el mismo anhelo por algo perdido, pero nunca amado. Cada vez que escuchaba su voz elevarse a través del coro, pensaba en esa noche en Múnich. Y el hombre que le recordó que la vulnerabilidad, cuando se canta con valentía, se convierte en poder. Otra voz que le dio fuerza en la soledad: Joni Mitchell. Cuando Agnetha se retiró del mundo a finales de los 80, buscando refugio del ruido abrumador de la fama, encontró algo sagrado en los discos de Joni. Eran más que música. Eran páginas de un diario que aún no había escrito. Blue se convirtió en su compañera durante innumerables noches de insomnio. Una voz suave susurrando que estaba bien sentirse frágil, que la belleza podía vivir dentro del quebranto. Había algo en el tono de Joni, tan desnudo, tan descaradamente expuesto, que le daba a Agnetha permiso para ser vulnerable también. Se sentaba junto a la ventana con una taza de té, mirando el suave gris del paisaje sueco, dejando que A Case of You o River se desarrollaran como confesionarios. Se sentía como terapia a través de la melodía. Vio a Joni no solo como una música, sino como un modelo para la supervivencia. Alguien que había convertido las cicatrices en escrituras. Alguien que no se escondía de la emoción, sino que se inclinaba hacia ella y la convertía en arte. Nunca hablaron, pero Agnetha guardaba un vinilo firmado de Mitchell en un estante de su estudio. Un regalo de un amigo que sabía lo mucho que significaba. No era llamativo. No se mostraba a los invitados, pero en su mundo tranquilo era un tesoro, un recordatorio de que en algún lugar otra mujer también había elegido la soledad, no como rendición, sino como un santuario. Luego vino el que podía convertir el desamor en himnos: James Taylor. Había algo en la voz de Taylor que se sentía como un bálsamo, cálido, constante, sin pretensiones. Agnetha escuchaba Fire and Rain durante largos inviernos, dejando que las palabras la envolviesen como una manta gastada. No era solo la melodía, era el espacio entre las líneas,
la forma en que dejaba hablar al silencio. Encontró algo profundamente personal en su moderación. No necesitaba gritar para ser escuchado. Su suavidad era fortaleza, y en eso encontró consuelo. En las frías noches suecas, cuando las estrellas de afuera parecían distantes y el mundo interior se sentía aún más lejos, la voz de Taylor llenaba la habitación como la luz de una vela. Ella ponía su música mientras escribía cartas que nunca enviaba o mientras revisaba viejas fotografías. You've got a friend. A menudo la hacía llorar, no por su promesa, sino por la forma en que hacía esa promesa con tanta suavidad. Se sentía como un susurro de alguien que entendía el tipo de soledad de la que la fama no podía protegerte. En entrevistas, una vez dijo que su voz la hacía sentir que todo podría estar bien. No compartían historia ni una foto juntos, pero para ella era familia en la canción. Una voz que no exigía su atención, sino que se la ganaba silenciosamente, nota por nota, verso por verso, hasta que se sintió menos sola. Y finalmente, un nombre sorprendente, pero que la conmovió profundamente: Annie Lennox. Agneta vio en Annie el poder que a menudo sentía que le faltaba. Audacia, claridad, fuego. Había algo en la mirada de Annie. Su voz sin complejos y la forma en que se paraba en el escenario, como si fuera su reino natural lo que hipnotizaba a Agneta. Pero no se trataba solo de fuerza. Se trataba de transformación. Annie no solo cantaba canciones, las encarnaba, cambiaba de formas, estados de ánimo y verdades, con cada verso como un camaleón de la emoción. Agneta admiraba la capacidad de Annie para cambiar de personaje para dominar tanto el escenario como el silencio. Se encontraba viendo viejos videos de Eurythmics hasta altas horas de la noche, asombrada por la mirada gélida de Annie y las voces fundidas. Había teatralidad, sí, pero debajo de ella verdadera rabia, verdadera vulnerabilidad y un deseo implacable de ser vista en sus propios términos. Después de verla en vivo en Londres, en primera fila, con el corazón latiendo con fuerza, Agneta dijo que lloró, no por la letra, sino por la valentía. Era como ver a alguien quemar todas las expectativas que se habían depositado en una mujer en la música. Le susurró a un amigo esa noche: así es como se ve la libertad. Y mucho después de que las luces se atenuaran, llevó esa imagen con ella. Una mujer que transformó el dolor en poder, que no exigió nada pero se llevó todo simplemente presentándose plenamente, con fiereza y sin disculpas. Agnetha Fältskog nunca gritó sus pasiones. Dejó que zumbaran bajo la superficie como versos ocultos en el silencio. Los artistas que amaba no solo hacían música, hicieron santuario. Le dieron permiso para sentir, para retirarse, para respirar. Sus voces se convirtieron en los hilos del tapiz de su vida privada. Cuando la multitud dejó de vitorear y las cámaras se apagaron, estos fueron los sonidos que permanecieron. Llenaron los espacios vacíos que la fama no podía tocar y dieron lenguaje a las emociones que no siempre tenía la fuerza para nombrar. Y para alguien que una vez le había dado tanto al mundo y había recibido tan poco a cambio, estos músicos eran más que favoritos. Eran lugares seguros en un mundo que nunca dejaba de preguntar. Eran líneas de vida, ecos de una verdad que llevaba pero que rara vez decía. La anclaron cuando se sentía desatada y la inspiraron cuando el peso del pasado amenazaba con asentarse demasiado profundo. Le recordaron una y otra vez que incluso en la voz más silenciosa hay un trueno y que a veces
En ese trueno hay salvación.